Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos hoy a nuestra penúltima sesión de este seminario de filosofía para niños. Comenzamos un poquito antes porque, bueno, antes que nada, hola maestra Jimena, hola profesor Panchi. Hola, Y Maripaz, comenzamos ¿cómo un estás? poquito antes porque la maestra Jimena nos va a mostrar un poquito de las novelas que casi todos los que estuvieron en todas las sesiones anteriores nos estuvo platicando. Entonces, maestra Jimena, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a todos los que nos están en este momento escuchando y los que nos van a escuchar después. Sí, decidimos empezar un poquito porque ya nos comió el tiempo, entonces tenemos todavía muchos asuntos pendientes que tenemos que tratar sobre filosofía para niños y por eso decidimos empezar un poquitito. A mí me hubiera gustado toda una sesión, abordar lo que son los manuales y lo que son las novelas y leerles algunos fragmentos para que vieran la riqueza que encontramos en cada una de ellas, el potencial que tienen para fomentar la indagación, pero bueno, nos comió el tiempo. Se las presento físicamente. Miren, estas son las novelas, ¿sí? El currículum de filosofía para niños, ay, perdón, aquí están, es que las voy a pasar ahorita una por una. El currículum de filosofía para niños dijimos que estaba graduado y que, y que cada una de estas novelas estaba asignada como para cierta edad. Yo he hablado mucho, por ejemplo, de Hospital para Muñecas, que es una de las favoritas, de mis favoritas. Hospital para Muñecas, que viene esta cuestión de si, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Dice ella, bueno, es que está la niña, dice, mi muñeca existe, y la hermanita de más edad le dice, no, tu muñeca no existe. Entonces ella se queda pensando, ¿qué es existir? ¿No? ¿Qué es lo real? ¿Sí? No existe en la realidad. ¿Qué es lo real? Trabaja también el tema de el origen, de dónde venimos. Eh, incluso le voy a enseñar cómo la misma letra, ¿sí? Es muy cortita, por lo mismo, sí, es muy cortita para que los niños lo puedan leer. La letra es un poquito grande, ¿sí? El lenguaje que utiliza, algo que habíamos dicho en Filosofía para Niños es que en esta igualdad de condiciones, en esta cuestión dialéctica también que trabaja el programa, los personajes son de la edad de los niños. Y aquí hay algo también bien importante. En la mayoría no está el narrador, no hay un narrador, sino son los mismos personajes los que nos están hablando para establecer como un diálogo, ¿sí? Entonces, aquí está Hospital para Muñecas, que es el primero. Después tenemos a Elfie, Elfie que trabaja, también vemos su letra, es bastante grande. No tiene imágenes, estas novelitas no tienen imágenes, también porque lo que se busca es no predeterminar para que al niño, para que para que imagine a los personajes de acuerdo a los dibujos, sino que él mismo pueda construirlos, ¿sí? En su cabeza. Entonces, aquí está esta novela. Esta novela de Elfie está diseñada esta era de 5 años, Hospital para Muñecas. Elfie está para entre 5 y 6 años y sí, entre 5 y 6 años, y habla del conocimiento de uno mismo. Después tenemos a Kyo y Gus. Ahorita vamos a leer un fragmentito de estas novelitas. De Kyo y Gus, que es conocimiento del entorno, está diseñado ya para 6 años, Kyo y Gus. Después tenemos el descubrimiento que habíamos dicho que había diferentes traducciones, ¿no? Aquí es el descubrimiento de filio episteme, pero también lo encontramos como el descubrimiento de Harry Stoltheimer, ¿no? Que trabaja lo que es lógica aplicada y temas filosóficos variados. Ahorita vamos a leer un fragmentito de esto para ver cómo se aplica cómo se promueve aquí lo que es el conocimiento lógico. Tenemos aquí el de Lisa. El de Lisa, ¿se acuerdan que habíamos trabajado el ejemplo de los animales, de por qué si me amo a los animales, me los como? ¿Por qué tenemos que respetar la vida? ¿Por qué no podemos golpear a los animales? Todo esto.
esta es Lisa, que es la segunda novelita que escribe ya en el currículum de filosofía para niñas, Liefman, junto con Nan Sharp, y son cuestiones éticas. También vamos a leer un poquito de Lisa. Y también tenemos a Nose, ¿sí? Hay otra novela que no la tengo ahorita no la tengo físicamente, pero ya no le escribe Liefman, sino nada más le escribe esta Anne Sharp, que se llama, se me fue, a ver si ahorita en los nervios se me fue. Hannah, se llama Hannah. Y esa es la que vamos a trabajar en la sesión práctica porque está diseñada para chicos, adolescentes de unos 17 años, ¿sí? Entonces, miren, lo que yo comentaba, es importante que estas novelas si bien es cierto que no nos hablan de filósofos, no nos hablan como una pasarela, ¿no? No nos dicen, aquí viene Aristóteles, aquí está Sócrates, aquí está Platón. No es de esa manera. Sin embargo, los temas filosóficos se abordan. Por ejemplo, en del descubrimiento de Filio Episteme, que es de lógica aplicada, viene voy a leerles un fragmento, ¿sí? Donde está Filio en su casa, está con su mamá, están en la cocina y llega una amiga de la señora y la señora Ochoa y le dice a la mamá de Filio, por ejemplo, ¿qué le cuento, señor Episteme? Fíjese que he observado que la señora Rubalcaba, la que acaba de entrar a la sociedad de padres de familias, va todos los días a la licorería. Bueno, usted sabe cómo me preocupa esa pobre gente que no puede dejar de beber. Bueno, eso me hace pensar en si la señora Rubalcaba usted sabe. Y le dice la mamá, si la señora Rubalcaba es alcohólica, y la señora Ochoa asintió con la cabeza. De pronto algo en la mente de Filio hizo clic y le dice, señor Ochoa, solo porque según usted, fíjense aquí ya viene lo que es esta cuestión de lógica. Toda la gente que no puede dejar de beber es gente que va a las tiendas de licores. No es necesariamente cierto, porque no es necesariamente cierto que toda la gente que va a las tiendas de licores es gente que no puede dejar de beber. ¿Sí? Aquí estamos ante dos premisas, ¿no? Filio, le dijo su mamá, eso no es asunto tuyo, además estás interrumpiendo. A pesar de todo, Filio adivinó por la expresión de su mamá que a ella le había agradado lo que él había dicho. Así que tomó su vaso de leche y se sentó a beberlo, sintiéndose más feliz de lo que se había sentido en muchos días. Se corta esto, no se da una solución a este planteamiento lógico de toda la gente. Toda la gente que no puede dejar de beber es gente que va a las tiendas de licores. No es necesariamente cierto que toda la gente que va a las tiendas de licores es gente que no puede dejar de beber. Entonces, cuando maneja esta cuestión, estas estructuras lógicas, se cierra el capítulo para que se discuta. Sí. Entonces, este tipo de cuestiones lógicas vienen en Filio Episteme, por ejemplo, estaba Filio en su clase y se dio cuenta de que el maestro lo estaba mirando, él estaba distraído. Filio trató de aclarar su mente para poner atención a las palabras de la pregunta y le pregunta el maestro, ¿qué es lo que tiene una cola larga y gira alrededor del Sol cada 77 años? Filio se percató de que no tenía la menor idea de la respuesta. Una cola larga, pensó. Por un instante jugó con la idea de decir un can. Él acababa de leer una enciclopedia en la que a la constelación donde se encuentra la estrella de Sirio le llaman el can mayor. Pero tenía miedo de que el maestro briseño no le hiciera ninguna gracia esa respuesta. El maestro no tenía mucho sentido del humor, pero era muy paciente. Filio sabía que contaba con algunos segundos, los cuales podrían parecer ser suficientes para pensar en alguna respuesta. Recordó que el maestro briseño había dicho, ojo, todos los planetas giran alrededor del Sol
y esa cosa con cola, fuera lo que fuera, también giraba alrededor del Sol. ¿Podría ser un planeta? Vale la pena intentarlo. Entonces él le responde al maestro, un planeta, muy seguro de que sin estar muy seguro de que esa fuera la respuesta, y bueno, todos los compañeros se ríen, él se queda confundido y se va pensando, todos los planetas giran alrededor del Sol, pero esa cosa con cola también giraba alrededor del Sol, pero no era un planeta, ¿sí? Entonces él empieza a hacer conjeturas, por ejemplo, hay cosas que giran alrededor del Sol y no son planetas. Entonces, todos estos contenidos de lógica, lo mismo, el capítulo se permite que el alumno discuta esta cuestión de todas las cosas que giran alrededor del Sol son planetas y esta cosa que gira también con cola que gira alrededor del Sol tendría que ser un planeta y empiezan todas estas, lo que es premisa 1, lo que es premisa 2, ¿no? Porque esta novela es de lógica aplicada y también la edad de los chicos es cuando ya van a insertarse en el terreno de la lógica, que son entre los 15 y los 16 años. Tenemos el otro ejemplo, por ejemplo, el de Hospital de Muñecas, que siempre lo nombro porque a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Maestra Jimena, Mande. ¿qué le parece si, por ejemplo, ahorita que ya nos presentó Hospital de Muñecas, lo dejamos un poquito al pendiente para que al final, con las personas que ya están aquí en la sala, pues se den la oportunidad de escucharle con este texto en particular? Digo, ya leímos uno, como este de Filio, pero después podemos pasar al otro, un poquito más al final, y así entramos entonces con lo que sería pensamiento cuidadoso. Sí, porque se nos va a ir esta cuestión. Bien, ok, con las novelas las dejamos y entonces al final espero poder retomarlas. Como les digo, los manuales son muy grandes, los manuales son una cosa de este tamaño, por lo tanto los manuales los tengo tengo algunos, no tengo todos en PDF, pero sí son muy chonchos para imprimirlos y ahí nos vienen propuestas de preguntas, ¿sí? Ok, pues bueno, vámonos con lo que es pensamiento cuidadoso o pensamiento valorativo, porque también así se le conoce. Bueno, sí, antes de voy a compartir la pantalla, pero pues bueno, antes de compartirla vamos a dar el inicio oficial con la cortinilla, 10 segundos, y entonces ya empezamos con la presentación. Entonces, Maripaz, pues quedaremos también aquí a tu disposición, ¿vale? Claro que sí, pues bueno, vamos con la cortina y seguimos. Bueno, pues ya estamos. Sí, ya terminó la cortina. ¿Ya nos aventó la de los 5 minutos? ¿Mandé? ¿Ya no se aventó la cortinilla de los 5 minutos? No, porque ocupamos minutos para lo de las obras y todo eso. Entonces, pues, como los que estuvieron en la sesión pasada, sabrán que nos faltó tiempo y nos faltó ver el pensamiento cuidadoso, que es con el que vamos a continuar hoy, y se pasaría después al tema que corresponde para esta sesión, ¿vale? Entonces, pues vamos a continuar, Jimena, porque de una u otra forma siempre tiempo es lo que nos falta. Sí, vamos a continuar. Bien, el pensamiento cuidadoso es, para mí, es esa dimensión de pensamiento, dimensión de pensamiento favorita, incluso por eso puse esta imagen, es el pensamiento donde radica esta cuestión humana, esta cuestión ética de el programa de filosofía para niños. Habíamos visto que el pensamiento crítico en esta criticidad utilizaba lo que era la racionalidad, el raciocinio, la logicidad, y el pensamiento creativo abrazaba lo que era la innovación, la creación, la imaginación, la proposición, ¿no? Y en este caso estamos ante una dimensión de pensamiento que se encarga de la cuestión de la sensibilidad, del sentimiento, de esta cuestión afectiva del ser humano. Bien, es importante señalar que, porque me podrán objetar, ¿qué pasa con lo que Matthew Lipman llamó durante muchos años pensamiento complejo y que tiene desarrollado en sus principales textos?
El pensamiento complejo, Matthew Lipman, cuando crea esta propuesta de filosofía para niñas, le llama pensamiento complejo, inserta 2 dimensiones de pensamiento enunciadas, lo que era el pensamiento crítico y lo que era el pensamiento creativo. Y de alguna manera no enunciada, inserta también el pensamiento cuidadoso, y entonces este pensamiento complejo se conformaba de estas 2 dimensiones de pensamiento. Sin embargo, ya para 2003, Matthew Lipman reestructura su propuesta y ya elabora lo que es un texto llamando al pensamiento multidimensional, que lo vamos a ver ya hasta el final. Entonces, en este pensamiento multidimensional ya le dedica lo que es un capítulo completo al pensamiento cuidadoso. Ahora sí lo enuncia de una manera y elabora toda una propuesta sobre los criterios que nosotros tenemos que utilizar para calificar este pensamiento como cuidadoso y también para las características de este pensamiento. Bien, el pensamiento cuidadoso, ese cuidado es una parte también del pensamiento, es lo que abraza lo que habíamos dicho, lo emocional, lo afectivo, los sentimientos humanos. Anteriormente se había considerado al pensamiento, se había considerado como lo emotivo, las emociones, los sentimientos como apoyos puntuales de la inteligencia humana. Se había trabajado de que eran manifestaciones del pensamiento, incluso respuestas del pensamiento. Lo habían dejado como que el sentimiento y las emociones era un producto del pensamiento, era el paso después de pensar, sentimos después de que pensamos. Y no, porque ya actualmente vienen nuevas propuestas y te dicen, no, las emociones también son pensamiento, no es un producto del pensamiento, en ellas mismas son pensamiento, es una forma de pensar, ¿no? Traje una cita, en los que apoyan esta postura, claro que está Lipman, está también una que me gustó mucho, que es esta Martha Nussbaum, y traje una cita de ella, no me la sé, por eso la voy a citar, y se me hace muy valiosa y pertinente en este momento mencionarla cuando estamos insertándonos nosotros en lo que es en este pensamiento cuidadoso. Dice Marta, las emociones no son solo el combustible que impulsa el mecanismo psicológico de una criatura racional, son una parte compleja y confusa del propio raciocinio de esa criatura. Entonces, aquí ya hay un reconocimiento de que las emociones también son pensamiento, también pensamos a través de las emociones, a través de esta cuestión afectiva. Bien, entonces, este pensamiento cuidadoso que llama Lipman el caring thinking es esa diferencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que no bastaba con con crear sujetos racionales, sino que teníamos que crear, que gestar, que motivar a que el alumno fuera racional? Esa es la diferencia, ¿sí? Este cuidado, este valor que yo le doy a mis acciones, a mi comportamiento, es lo que hace que de lo racional pase a ser razonable, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo razonable es esta habilidad de razonar adecuada, efectiva y reflexivamente, ¿sí? Entonces, esto de que se había considerado externo, ¿sí? Como algo posterior al pensamiento, lo sentimental, lo emotivo, ya es algo que se está dejando, ¿sí? Y es algo que ya se está reformando la postura. Incluso, por ejemplo, Riley mencionaba un ejemplo de una mamá que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, la mamá está contemplando a su hijo enfermo, piensa en su hijo enfermo,
pensamos que posteriormente de pensar a su hijo enfermo, empieza a sentir ansiedad y después de que empieza a sentir ansiedad, se empieza a apretar las manos. Y dice Riley, no, la mamá piensa ya ansiosamente en que su hijo está enfermo y al mismo tiempo está apretándose las manos. Es decir, que lo que es el pensamiento y lo que es la emoción están sucediendo en el mismo acto del pensamiento cuidadoso de la mamá con el hijo. Y eso se me hace muy, muy valioso y a considerar, ¿no? Si nosotros quitáramos esta parte de cuidado en el pensamiento humano y dejáramos únicamente que actuara el pensamiento crítico con el pensamiento creativo, estaríamos ante un pensamiento descuidado, ¿sí? Y yo les decía que a mí era la dimensión de pensamiento que más me gusta, porque dice Liebman que sin las emociones, el pensamiento del humano sería como un terreno plano que carecería de interés. Sí. Entonces, estas emociones son lo que dotan, lo que humanizan ese pensamiento. Sí. ¿Qué papel juegan en el pensamiento? Dice Liebman. Bueno, ¿por qué deja de ser un terreno plano? Porque dirige y da forma a nuestro pensamiento, porque nos presentan las situaciones que vivimos de diferentes perspectivas. En este caso es de la perspectiva del cuidado, ¿sí? Este pensamiento cuidadoso es importante porque es la capacidad valorativa del pensamiento. Y esto es importante, valorativa. ¿Qué es esa capacidad valorativa? Es la que le otorga un valor a las cosas, a los objetos que me componen, que me configuran en lo que soy, y la relación de valor que yo establezco con esos objetos. Porque obviamente solamente cuidamos lo que para nosotros tiene un valor, ¿sí? Lo que apreciamos, ¿sí? Y en esta relación de cuidado es la que yo establezco conmigo mismo y con el objeto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? En el caso de la mamá, ¿sí? En el caso de la mamá yo pienso, en este caso en un sujeto, pienso en el sujeto, es decir, pienso en mi hijo, pero no nada más pienso en mi hijo, sino pienso sobre las relaciones, sobre la relevancia o la importancia que tiene ese hijo en mi vida. Entonces, cuando yo pienso en esta cuestión valorativa es porque le estoy otorgando un valor y porque estoy estableciendo una relación también evaluativa. Por ejemplo, en la mamá, cuando piensa en su hijo que en ese momento está enfermo, le está otorgando un juicio de valor por la importancia que ese hijo representa en su vida. Pero también le otorga una cuestión de evaluación. ¿Por qué? Porque también está con esta cuestión de que la enfermedad pone en riesgo la vida de ese hijo, evalúa el dolor, la carencia que le generaría en su vida el no tenerlo, el perderlo. Entonces estamos ante valoración y ante evaluación, que son dos aspectos muy importantes del pensamiento cuidadoso, ¿sí? Siempre va a encerrar valoración y evaluación el pensamiento cuidadoso. Entonces, cuando la mamá está valorando la importancia de su hijo en su vida, está otorgando un juicio de valor por tenerlo y evalúa. Aquí estamos primero en valoración. Cuando otorga el juicio de valor, estamos en valoración, pero cuando evalúa la falta que le hará la posibilidad de perderlo, ya estamos ante una cuestión evaluativa. Y a mí me gusta mucho el concepto de que dicen, ¿qué es valorar? Entonces, bueno, si lo buscamos en los diccionarios, dice que valorar es apreciar, es animar, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho, que valorar es sostener cariñosamente.
Sostener cariñosamente, me gusta mucho ese concepto, ¿no? ¿Qué es evaluar? Es calcular el valor, ¿sí? Entonces tiene que haber, yo tengo que evaluar para posteriormente poder evaluar bien. En la valoración, no en la evaluación, en la valoración es donde radica el cuidado, porque nosotros solamente vamos a cuidar las cosas que son valiosas para nosotros, ¿sí? Y esta valoración que nosotros les damos son por las relaciones que establecemos con esas cosas. Por ejemplo, ¿por qué valoramos las piedras preciosas si son iguales que las piedras comunes? ¿Por qué le damos ese valor a las piedras preciosas? Porque nuestra valoración radica en una relación de valor que yo ya establecí, sujeto-objeto, ¿sí? ¿Y cómo le doy ante estas piedras preciosas valor y ante estas piedras comunes no valor? Ante la cuestión, obviamente de una cuestión discriminativa, ¿sí? Pero esta cuestión discriminativa va a generarse a partir de las relaciones de valor que yo establezca con este objeto, ¿sí? Este valor que yo le doy al otro, en este caso las piedras, es, por ejemplo, cuando se estima a un gesto amable de una persona. Cuando nosotros nos dan un regalo, no nada más valoramos el regalo, sino también valoramos a la persona que nos está haciendo el regalo y a las razones por las cuales nos está haciendo ese regalo. Entonces estamos valorando a partir de mis actitudes, mis actitudes, mis emociones y mis disposiciones con el otro, con el que me dio el regalo. Entonces, y a ese otro le estoy valorando también sus actitudes, sus emociones y sus disposiciones, ¿sí? En este acto valorativo, entonces, es importante que estamos considerando al otro, ¿sí? Pero ese otro, como lo habíamos dicho, que es importante en filosofía para niños, como ese otro que me complementa, esto es muy bonito, que junto conmigo conforma un nosotros, ¿sí? Ahora, este otro que me acompaña y al cual estoy acompañando en el pensamiento cuidadoso, se trata no solamente de ver a un otro, a un individuo, a un sujeto, a un humano, sino establecer esta relación con todas las cosas, esta relación de valor con todas las cosas en las cuales yo puedo afectar y las cuales puedo hacer afectado yo, ¿sí? Ese otro, que es algo que no nos han enseñado, ese otro es un animal, ese otro es el medio ambiente, ese otro es el planeta donde vivo, ese otro es el vecino con el que convivo diariamente y con el cual sus acciones o mis acciones nos pueden afectar o nos podemos beneficiar. Tengo que tener cuidado también de ese vecino, tengo que establecer una relación de valor con ese vecino y con ese perro y con esa flor y con este mundo, ¿sí? Porque solamente a través de esta consideración del otro y de este acompañamiento al otro va a poder surgir una actitud de cuidado. Uno de los principales problemas que nosotros estamos viendo, por eso pues esas imágenes, ¿sí? Uno de los principales problemas que nosotros estamos viviendo actualmente es el daño que le hemos generado al planeta porque nosotros lo consideramos siempre como algo, como un objeto sin vida, inanimado, porque solamente reconocemos a veces la vida como aquellos que tienen un ciclo como el de nosotros. Entonces, no tuvimos ese valor, no le dimos esa relación de valor al planeta, no establecimos esos juicios de valor con respecto a él. Ahorita ya lo estamos queriendo hacer claro, pero en un dado momento no lo hicimos. No lo cuidamos. ¿Por qué no lo cuidamos? Porque no establecimos esa relación de valor como aquel otro que me complementaba y que me afectaba directamente a mí. Ahorita ya estamos tratando de hacerlo y todo esto, pero bueno, ¿no? Fueron muchos años de ausencia y muchos años de objetivarlo, ¿no? De no concederle su valor
como algo vivo. Entonces, bien. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí. Jimena. Por ejemplo, yo he visto que acababas de decir, estuve leyendo sobre el tema y, por ejemplo, había encontrado un ejemplo, ¿no? Que decía, en las cosas de la naturaleza, así tal cual, ¿no? Que no son ni mejores ni peores que otras. Pero decía, por ejemplo, ¿no? Un lago no es mejor ni peor que un océano, o una colina no es ni mejor ni peor que una montaña, pero cuando las comparamos y contrastamos desde perspectivas particulares, pues entonces nosotros, pues valoramos sus diferencias y semejanzas. Sí. Entonces, no, o sea, era Sí, un o sea, ejemplo. valoramos sus diferencias y sus semejanzas, pero acuérdate que vimos los criterios. ¿Qué criterios utilizaste para valorar sus Todo diferencias y sus esto. semejanzas? Esos criterios los estableciste en cuanto a tu función de la relación que tú estableces con un lago o con un río, ¿sí? O con respecto a qué. Porque a lo mejor si estamos nosotros elaborando estas diferencias descriptivamente, pues no pasa nada, ¿sí? Pero aquí lo que estamos diciendo es que aunque tú encuentres estas posibles diferencias descriptivas, tú les tienes que otorgar un valor. Un valor. ¿Sí? Un valor porque es el valor, el respeto y el cuidado son tres conceptos que van de la mano, que se abrazan entre ellos y no se pueden romper su relación. Si tú estableces una relación de valor con algo, vas a generar un respeto con algo y vas a cuidarlo, porque cuidar también, también significa acción. Cuando yo cuido de algo o de alguien, tengo ciertas acciones con respecto a esa persona de cuidado, ¿sí? Y estas acciones esto es importante, porque estas acciones de cuidado deben de ser conscientes y deben de ser juiciosas. Lo que hemos apelado, debemos de establecer juicios, ¿sí? Pero aquí estamos hablando que vamos a establecer a partir de otro tipo de juicios, ¿sí? Entonces, eso que tú me dices, los lagos, los ríos son diferentes. Sí, sí son diferentes. Tenemos que establecer cuáles son los criterios para hacer esa diferenciación, ¿no? Pero aquí lo que vamos a ver es que tenemos que establecer una relación valorativa con ellos para otorgar este cuidado y este respeto, considerando, por lo que te decía, ¿sí? Porque ya este campo de cuidado ya no debe de ser reducido únicamente a las personas, sino ya también tiene que extenderse a cualquier elemento que forme parte de nuestro entorno, a cualquier elemento, ¿eh? Sí, no, aplica para todo. Y eso nos abraza a todos, porque incluso nos abraza a las cosas inanimadas. Este cuidado tú también tienes que cuidar tu casa, se le tiene que enseñar al niño. Tienes que, por ejemplo, ahorita que son tan chiquititos y tan bonitos, cuidar de tus juguetes. Sobre todo porque ellos consideran en una edad que los juguetes tienen vida, que son sujetos, que no son objetos. Entonces, enseñarles este cuidado también a través de estos elementos que constituyen su entorno es importante, porque ese respeto a ese juguete en una edad próxima va a verse reflejado en otros elementos. Sí. Y es por eso que decíamos, aquí radica la cuestión ética del programa, porque en este cuidado siempre debo de considerar al otro, siempre debo de estar en la otredad. Muy griego del cuidado de uno mismo, pero también el cuidado del otro. Sí. Entonces, cuidar es una forma de pensar. Donde se establecen relaciones alternativas, donde nosotros descubrimos estas relaciones de valor. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar que te puede parecer muy ajeno para ti una montaña, pero no, ¿sí? Tenemos que descubrir esas relaciones, ¿sí? Que puedo yo establecer yo con esa montaña, ¿sí? Yo con esa persona que me atiende en el cajero. Tengo aquí una cita también que me gusta mucho, que es de la doctora Bacarlet,
que también está en este diplomado, dice, los seres humanos valoran de manera consciente y juiciosa una serie de situaciones, ideas y dilemas que demandan un despliegue reflexivo. ¿Qué camino tomar? ¿Cómo responder? ¿Qué elegir? Aquí es algo muy importante, la reflexión, ¿sí? La reflexión, este movimiento que realizo internamente. ¿Querías decirme algo? Ay, pensé que No, me no, no. querías decir algo. De hecho, apagué el micrófono para que no se dice lo del sonido. Digo, tenemos ya varias preguntas de la gente que nos está viendo, pero yo sé que Entonces, acabando este tema falta retomar el de esta sesión. ok, entonces aquí es importante, de esta cita de la doctora Bacarlet, hay tres elementos que quiero considerar. Conscientes, ¿sí? Las emociones también, lo emocional, lo sentimental, lo afectivo, también exigen acciones conscientes y también exigen acciones juiciosas. No podemos considerar que sean elaborados de una manera ligera. También tienen que ser responsables. Y en este acto consciente y juicioso se deben también de poner examen. También se deben, como dice la cita, un despliegue reflexivo, ¿sí? Un despliegue reflexivo sobre lo que también estoy sintiendo, sobre lo que sobre lo que estoy sintiendo, sobre esta emoción que me está en este momento desbordando y que me va a hacer actuar de cierta manera. También tenemos que llevarlo a cabo de un proceso de examen, como los otros pensamientos habíamos hablado. Sí, entonces, para terminar, irnos con las preguntas. El pensamiento cuidadoso y cuidante es aquel que se encarga de las dimensiones emotivas y afectivas del pensamiento. Se basa en juicios valorativos sobre las personas, sus acciones y sus conductas. Aunque ya dijimos que estos juicios que vamos a establecer es a partir de las relaciones que nosotros establecimos. ¿Sí me escuchas, Maripaz? Sí, escucho. Y da igual Es que se se ve congeló mi imagen. Ah, lo que pasa es que se está proyectando la diapositiva. Ok. Entonces, así como el mundo que lo rodea y establece compromisos de cuidados con ellos, ¿sí? Eso es importante, establece compromisos de cuidado con ellos, porque habíamos dicho, el pensamiento valorativo, cuidadoso, es acción también. ¿Qué estoy haciendo yo por cuidarme? ¿Qué estoy haciendo yo por cuidar al otro? ¿Sí? Hay 5 modos principales de pensamiento cuidadoso, creo que ya no vamos a poder explicarlo, pero bueno, en lo que es su nominación están explícitos, ¿no? Es el pensamiento apreciativo, el pensamiento afectivo, el pensamiento activo, el normativo y el empático. Y con estos tres dimensiones de pensamiento llegamos a nuestra primera diapositiva que yo quise detenerla. Estas 3 dimensiones conforman lo que Lippmann llama el pensamiento multidimensional, que como ya habíamos dicho, tiene sus antecedentes en el pensamiento complejo, ¿sí? Nada más que en 2003 ya lo reestructura y ya le dedica esto al pensamiento cuidadoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el pensamiento multidimensional? Es un pensamiento excelso, que se conforma por una criticidad, por la creatividad y la acción valorativa. Este pensamiento logra un equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo, lo perceptivo y lo conceptual, lo físico y lo mental, y lo que es gobernado por reglas y lo que no, porque las 3 dimensiones, lo que es pensamiento crítico, pensamiento cuidadoso y pensamiento creativo, lo conforman. ¿Sí? Y eso es lo que busca Filosofía para Niños, gestar, impulsar este pensamiento multidimensional en el niño sin descuidar, porque aquí no podemos decir, la más importante, fíjate que yo pienso que la más importante es la crítica. Para mí la más importante, no.
Los tres suceden, tienen que suceder, ¿sí? En algunos casos, claro que habrá un papel más protagónico del pensamiento cuidadoso, en algunos otros casos del pensamiento crítico, en algunos otros del cuidadoso, pero siempre lo ideal es que los tres, como engranes, ¿sí? Vayan funcionando entre ellos. Hasta aquí, ya vamos con las preguntas. Sí, ay no, la verdad son temas muy interesantes y en serio que se nos pasa el tiempo volando. La primera pregunta es de Edson Flores que dice, entonces, ¿la empatía es algo que se enseña y genera en el niño y cómo se puede generar una noción en el menor? O sea, ¿un niño puede cuidar algo por el hecho de tener un valor sentimental? Sí, por supuesto. Lo que hemos dicho, yo cuido, yo respeto lo que para mí tiene un valor. Entonces, lo que yo establezco, lo que para mí es valioso, eso es lo único que yo voy a cuidar, ¿sí? Entonces, esa pregunta que dice al final, dice, por el hecho de un valor sentimental, sí, sí, claro, por supuesto, sí. Ahora, la primer pregunta es que no la alcanzo a ver, por eso me acerco tanto. ¿Te la leo otra vez? Sí, sí. Dice, entonces, la empatía es algo que se enseña, bueno, que es algo que se enseñar y generar en el niño y cómo se puede generar una noción en el menor. Sí, la empatía sí se debe de generar. Claro que también estos niños no vienen vacíos. El niño no viene vacío a ti, no viene vacío a la escuela. El niño ya desde sus primeros momentos de nacimiento ya está cargado, ya tiene creada cierta subjetividad, ¿sí? Entonces, posiblemente, afortunadamente, este niño viene de un hogar donde los papás le han enseñado esta cuestión de empatía, es considerar al otro como al otro que está conformado de la misma sutil esencia que yo, ¿sí? La empatía siempre se ha conocido como ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, pero este ponernos en los zapatos del otro es considerar al otro como yo mismo, preguntarme si lo que él vive, si lo que él siente, si lo que él está sucediendo me sucediera a mí, cómo me sentiría para generar este sentimiento de empatía. Sin embargo, a los niños sí se les tiene que desarrollar este sentimiento. ¿Sí? Decía Derrida que el primer sentimiento que había presentado a la humanidad era el de la comprensión, ¿no? Yo creo que sí, ya humanamente traemos una carga, pero no es suficiente, se tiene que desarrollar por medio no por una cuestión, por medio de un castigo, por medio de una agresión, sino por medio de una reflexión. Si preguntarle al niño, ¿tú cómo te sentirías si a ti te estuviera pasando esto? Y te va a contestar el niño, yo me sentiría de esta manera. Esa misma manera que tú te sentirías es lo que él está sintiendo. Entonces tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo. Sí, definitivamente sí, la empatía es algo que se tiene que desarrollar, se tiene que gestar tanto por los padres de familia como por la escuela. Sí. Bueno, leeré la siguiente pregunta que es de Lau Arreola, que dice, buena tarde. Con este campo de cuidado es como formamos la seguridad hacia las personas con quienes nos relacionamos y cómo conozco ese límite de cuidado. Es que no creo que haya un límite de cuidado. No creo que haya un límite de cuidado porque podríamos pensar que puede haber un descuido hacia mí por cuidarme de los otros, pero no, porque realmente cuando yo me estoy cuidando a mí mismo, porque también tengo que establecer relaciones de valor conmigo, con lo que soy, con mi cuerpo, con lo que pienso, con lo que siento, cuando yo estoy estableciendo esta relación de valor, de cuidado conmigo mismo, también estoy, bueno, esto es mucho de Foucault, también estoy ejerciendo un cuidado con el otro, ¿sí? Si yo me reconozco como
como un alumno que tiene influencia sobre los otros compañeritos, voy a desempeñar un papel de cuidado conmigo mismo, siendo amable, siendo responsable, siendo cariñoso, siendo amoroso, siendo amigable, porque eso es la forma en que uno se debe de cuidar, ¿sí? Y entonces, al desempeñar ese buen papel, claro que estoy cuidando del otro. Dice, en el campo de cuidado, ¿cómo formamos la seguridad hacia las personas con quien nos relacionamos? ¿Cómo formamos la seguridad de las personas con las que nos relacionamos? Quiero entender esta pregunta, es que formamos la seguridad hacia las personas con quienes nos relacionamos. Quiero entender esta pregunta como si en las relaciones de valoración que establezco con las otras personas las establezco de una forma segura. Sí, pues a lo mejor podríamos pedirle a Lau que pues replantee la pregunta para entender mejor su contexto y poderle dar una respuesta, ¿no? Lau, dime si entiendo la pregunta, ¿cómo? Dice, en el campo de cuidado, ¿cómo formamos la seguridad hacia las personas con quienes nos relacionamos? Quiero entender qué es, ¿cómo hacemos seguras estas relaciones de valoración con todas las personas que nos relacionamos? A ver si me puedes contestar, Lau. Bueno, pues yo sé que nos falta un tema y me da muchísima pena, pero ya son 7:45, entonces es importante más o menos de decirte del otra pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? Lau te contestó que sí, así es. Sí, entonces, ¿cómo establecemos estas relaciones estas relaciones seguras con las personas con las que nos rodeamos? Son a través de las relaciones de valoraciones que le demos. Y ojo, esto es importante, las relaciones de valoración que nosotros les demos, algunas son espontáneas, por ejemplo, las relaciones que yo establezco con mi mamá, con mi papá, con mi abuelita, con mi hermano, con mi maestra, con mis amiguitos, surgen espontáneamente, pero hay otras relaciones de estas relaciones seguras con los otros que nos complementan, que tenemos que ayudar por medio de la reflexión a despertar en el niño, ¿sí? Enseñarles que ese árbol que está en el patio de la escuela es también posee vida y también tiene a lo mejor otra manera de sentir, pero también siente. Y ese mismo árbol es complemento del mundo en que habitamos, de nuestra casa. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarlo, porque al cuidarlo nos estamos cuidando nosotros. ¿Sí? Entonces, estas relaciones seguras con los demás también las tenemos que gestar, Lau, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente para los niños, en su manera de comprender el mundo, ellos no tienen relación con lo que les circunda. A lo mejor para él no tiene relación con la cajera del Oxxo. Entonces, nosotros tenemos que hacer por medio de la reflexión que esté consciente que esa cajera del Oxxo también es parte de su entorno y que también debe de establecer relaciones valorativas por el simple hecho de que se trata de un ser humano con las mismas capacidades y cualidades que él. No sé si quede contestada tu pregunta, Lau. Y por última pregunta, pues tenemos un comentario de José Freites que dice, enseñar y reforzar, y pone entre paréntesis, con la propia conducta. Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y nosotros lo que hacemos. Y esto es algo que está fallando mucho en el sistema educativo por diferentes factores, ¿sí? Por diferentes factores, pero está fallando mucho. No es posible que yo como maestra venga a darles clase, porque así está establecido, no me gusta ese nombre, pero bueno, de formación cívica y ética, y entonces yo les hable. Bueno, la tolerancia es el valor que indica tal, y de pronto me diga el alumno, ¿me puede repetir? Ya te lo dije, no te lo voy a volver a repetir, no pones atención. ¿Estás tú enseñando tolerancia? No, pues no. Tenemos que ser bien congruentes. Aparte de todo, nosotros los docentes estamos trabajando con humanos, ¿sí?
que eso es una de las bondades que tiene la profesión de ser docente. Hay gente que trabaja con máquinas, gente que trabaja con dinero, hay gente que trabaja con otro tipo de cosas, pero nosotros estamos trabajando con humanos y sobre todo unos humanos que llegan a nosotros en una etapa muy vulnerable, por lo cual cualquier palabra, cualquier juicio, cualquier actitud de nosotros va a ser trascendental en la vida de ese niño. Entonces nosotros tenemos que enseñar exactamente por medio de nuestra conducta también, porque somos ese ejemplo que ellos están siguiendo. Nos volvemos también un modelo de pensamiento, así como los de las novelas de filosofía para niños, y nos volvemos también un modelo de conducta trascendental en la vida de ellos. Por ejemplo, yo sé que terminó como el tema, entonces no sé qué te parecería que nos leyeras a lo mejor un poquito, otro fragmento para los que no alcanzaron a estar al inicio de esta novela y ver los tipos de pensamiento en ella. Sí, mira, aquí traigo a Lisa. Déjame buscar la página. Y bueno, mientras la maestra Jimena busca la página, es que yo no les voy a invitar al próximo martes, que es nuestra última sesión. Y ya íbamos a mostrar la sesión práctica, sí, exactamente. Por ejemplo, dice, por ejemplo, aquí hay una cuestión, ¿no? Dice, nunca había estado en un hospital, no estaba segura de lo que pasa ahí. ¿Cómo vas a saber que ahí pasan cosas buenas? ¿Cómo saber que todas las muñecas que llevan se curan? De solo pensar que Frida, que es el nombre de la muñeca, iba a estar en el hospital, me daba miedo. Empecé a hacerme muchas preguntas. ¿Las enfermeras la van a bañar como yo la baño? ¿Le darán la medicina correcta a la hora que le toca? ¿Habrá otras muñecas con ella? ¿Los doctores le hablarán con voz suave? ¿La van a lastimar? ¿Realmente la van a curar? Estas son todas las preguntas que me iba haciendo en mi mente mientras nos dirigíamos en el coche hacia el hospital de muñecas. Cuando la niña llega al hospital y le dice al doctor, dice, el doctor nos estaba esperando, traía una bata blanca y una cosa con un tubo alrededor del cuello. No me gustó. No te preocupes, pequeña, dijo el doctor mirando hacia abajo para verme. Vamos a arreglar bien a tu muñeca en unos cuantos días. A ver, vamos a echarle un vistazo. Y dice ella, ¿me está diciendo la verdad? Le pregunté. Claro, contestó el doctor. ¿Y yo cómo sé si es la verdad? Volví a preguntarle. En 5 días lo verás por ti misma. 5 días, Frida tiene que quedar 5 días, exclamé. Aquí viene la discusión de, ¿me está diciendo la verdad? ¿Y yo cómo sé si es la verdad? Entonces, una niña se está cuestionando de cómo hay elementos para saber lo que es verdadero. Aquí podría venir dentro de la discusión en comunidad de indagación, preguntar qué es la verdad. Porque ella está preguntando, ¿me está diciendo la verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? Porque aparte el doctor le dice, sí, claro, te estoy diciendo la verdad. Entonces viene el cuestionamiento de qué es la verdad. Dice, y esto es un tema recurrente en filosofía para niños. Dice, podríamos tratar de decir la verdad, pero ¿por qué? ¿Qué tal si todo el mundo dijera mentiras? Entonces aquí podría venir una pregunta indagatoria, sería, ¿qué pasaría si todo el mundo dijera mentiras? Si todo el mundo se moviera diciendo mentiras. Entonces aquí podría ya venir lo que es la discusión, ¿no? Estoy tratando de, por ejemplo, dice, hay que dar buenas razones. Es que abordan desde antes. Dice, hay que dar, dice, no puede decir por qué crees que tu muñeco es bonito, Francisca, porque le preguntan, ¿y por qué es bonito tu muñeco? ¿No? Dice, ¿nos puedes decir por qué crees que tu muñeco es bonito, Francisca? Le preguntó el señor Fabio. Claro que sí, dijo Francisca.
Mi muñeco Andrés es bonito porque tiene su cara redonda y sus brazos y piernas largos. Se siente muy rico cuando lo abraza. También tiene pelo y ojos bonitos. Trae ropa de niño que le queda muy bien y le hace verse como si siempre estuviera listo para jugar. Me gustan sus pecas. Se ven muy bien en su cara. Y le dice el señor Fabio, todas esas son buenas razones. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que había buenas razones, no? ¿Qué piensan los demás? Esteban dijo, ¿qué tal si creo que Francisca está mal? ¿Qué tal si pienso que su muñeco está horrible? Dice entonces le contesta el señor Fabio, que es el maestro. Entonces tendrías que dar razones por lo que tú crees eso. Oh, dijo Esteban. Después comenzó a chuparse el dedo otra vez y tomó su cobija con la otra mano. Creí que ya había terminado Esteban de hablar, pero de repente dijo, ¿qué tal si digo que no me gusta su cara? Y le dice, eso no es una buena razón, Esteban, nos tienes que decir qué es lo que no te gusta de su cara. ¿Qué tal si digo que es porque nunca había visto una cara como esa antes? Esa es una mala razón, le dije, apuesto que hay muchas caras diferentes de gentes de otros países que tú no has visto y que pueden ser, pueden estar bonitas. Bien, aquí suspendo esto, ¿por qué? Porque acuérdense que Hospital de Muñecas se trabaja con niños de 5 años y lo que nosotros estamos tratando de es insertarlos de una manera práctica a buscar razones, mejores razones. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que hay unas buenas razones y que hay malas razones, que hay que otras mejores razones que otras que también parecen buenas. Entonces, ya aquí imagínate que ya le estás hablando a un niño de 5 años de lo que es dar razones. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto y, Sí. por ejemplo, en el transcurso de que estabas leyendo el fragmento de la novela, José Freites puso, ¿podría ser una pregunta con base en su propia experiencia, es decir, la experiencia de la niña? ¿Podría ser que, perdón? Es que sí, esa, no sé Si la niña exactamente podría hacer una pregunta con respecto a ella misma. Pues es que dice, podría ser una pregunta con base en su propia experiencia, es decir, la experiencia de la Sí, niña, yo creo, sí. que la niña pregunte. Aquí hay que tener mucho cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado porque no se puede confundir a filosofía para niños con una sesión de terapia, ¿sí? De terapia personal. Entonces, claro que van a poder, de hecho, todas las razones que dan las dan a partir de su experiencia. Sin embargo, nosotros tenemos que jalar, ¿sí? Jalar para que aquello no se vuelva una terapia, un anecdotario o una charla. Entonces, puede opinar a partir de su propia experiencia, sí, pero siempre y cuando tenga una relación directa con el tema que se está indagando. Por ejemplo, con esto que decías, Lau Arriola puso un comentario, ¿no? Que dice, ¿cómo se da con la cuestión de lo que determinamos niños mimados? Entonces, supongo que aquí su pregunta va que es cómo cuidamos sin llevar a los niños como a ser muy consentidos. No Sí, sé. bueno, es que tenemos niños mimados, tenemos niños únicos, tenemos niños incluso niños con agresivos, niños al contrario, lastimados. Tenemos todo un abanico de posibilidades con esos niños. Nosotros lo que tenemos que hacer en esta cuestión del cuidado es a esos niños mimados, que son niños que autoritarios, ¿sí? Que establecen todos sus deseos a través de caprichos. Nosotros tenemos que llevarlos por el camino de la reflexión para que modifiquen, para que todas las acciones que ellos hacen por el capricho, que se basa en un deseo individual y en un deseo único, lo que nosotros tenemos que hacer es conducirlos para que él también ponga en examen, en reflexión, esas maneras de ser, esa manera de comportarse, ¿sí? De una manera indirecta. Ojo, de una manera indirecta, nosotros no podemos cuestionar su comportamiento y su modo de ser de una manera directa, pero sí cuando explica las razones, porque acuérdense que eso nos ofrece, una de las bondades que nos ofrece Comunidad de Indagación, que nos ofrecen razones, ¿sí? Entonces, posturas. Entonces, por supuesto que ahí sale la personalidad individualista de un niño consentido. Entonces, en el momento en que él exponga estas razones,
que nos van a hablar efectivamente de una personalidad de esta manera, nosotros tendremos que buscar cuestionarle para que él termine, por medio de la reflexión, dándose cuenta de si sí está bien en pensar lo que piensa, en actuar de la manera en que actúa, o podría, en una búsqueda de una mejora personal, cambiar y modificar este modo de ser. El niño está abierto, el niño es un campo abierto. Un niño mimado es un niño mimado, pero también puede dejar de ser un niño mimado, ¿sí? Esto también es bien importante. Acuérdense que, no sé si lo mencioné aquí, lo mencioné en la entrevista, que el niño es como ese sujeto larvario, ¿no? De hecho, así les decía a mis alumnos, sujetos larvarios. Ese huevito que ya es algo, pero que no ha terminado de ser, es decir, que está siendo. Y al estar siendo, no está concluido, no está completado. Entonces, ese niño mimado, que está siendo mimado, puede dejar de serlo. Yo, de hecho, recomendaría que dejara de serlo, ¿no? Puede modificarse por medio de la reflexión, puede dejar de ser lo que era, ¿sí? Y ser de otra manera. Generalmente sí hay un cambio. Los niños mimados ya los encontramos en la etapa de adolescencia, también ya con ciertos cambios. Algunos no completos, pero algunos sí. Porque ya hay otros elementos que afectan su modo de comportarse, ¿no? Y sobre todo que ya no está nada más en este campo reducido familiar que es mamá y papá, ya se abrieron al mundo. La educación, eso es una de las cosas bellas que tiene, que nos abre al mundo, nos pone en interacción con el mundo que nos rodea. Sí, creo que nos quedó muy, muy claro, la verdad. De antemano yo te agradezco y te felicito por todas estas sesiones, maestra Jimena. También a toda la gente que nos estuvo viendo. Lamentablemente, el próximo martes es nuestra última sesión, pero va a estar muy, muy padre porque es la sesión práctica. Entonces, yo considero que los que nos estuvieron siguiendo durante todo el seminario nos acompañen, obviamente, ese día, que va a ser la última sesión el próximo martes, a la misma hora, a las 7 de la noche. Y pues, sí, yo también les agradezco infinitamente su paciencia, su interés, los comentarios que me han mandado, los agradezco infinitamente. Sí, desafortunadamente ya se acaba. Se quedaron muchas cosas pendientes que posteriormente, bueno, no podemos en una charla a abordar, pero bueno, el tiempo nos comió. Y la próxima sesión es una sesión práctica donde todos los elementos que vimos van a estar en juego y va a venir después. De hecho, vamos a tener observadores, vamos a tener expertos externos que nos van a hablar si le ven bondades a la aplicación de filosofía para niños en el aula. Vamos a tener poquitos alumnos, vamos a tener aproximadamente 5 alumnos nada más, obviamente con todos los cuidados. Y vamos a tener después una sesión donde vamos a puntualizar. Si ustedes se dieron cuenta, en este momento sucedió lo que era la reflexión por parte de un alumno. En este momento expuso razones, en este momento se corrigió. Todos estos elementos que vimos de una manera teórica, vamos a hacerlo de una manera práctica. Pues entonces, por hoy sería todo, maestra Jimena. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Les agradecemos mucho que por favor nos ayuden a compartir. Y pues entonces nos vemos el próximo martes, nuestra última sesión. Gracias. Gracias, Maripaz. Bye.